Bueno, estamos una vez más reunidos aquí con este fondo de unas fotos muy antiguas que ya algunas tienen casi 100 años, por ejemplo el ferrocarril que tenía Medellín y que luego volvió a tener después de haberlo destruido completamente. También tenemos aquí el primer carro, se supone, es que el primer carro que llegó a Medellín. Y por allá tenemos el parque de Berrío ahí, como era en ese tiempo, hace 100 años o más de 100 años ya, 1905. Bueno, ahora ya no es así porque ahora ya es más que todo como una especie de selva de cemento, como dice Héctor Lavoe. Por eso hemos aquí denominado este podcast Venciendo la selva de cemento, porque realmente no es tan fácil uno romper lo que está programado por la sociedad para que hagamos, ¿cierto? Venimos con muchas ilusiones cuando nos graduamos del colegio y a veces uno no sabe ni qué hacer, bueno, y también en una sociedad donde tal vez es violenta, difícil, no hay tantas oportunidades, si usted toma la decisión que no es o deja pasar el tiempo, pues de pronto puede costarle caro el resto de la vida o cambiarle mucho la vida, pues. Entonces, para eso tenemos aquí a mi compañero, el cual realmente pienso que es una persona que ha roto como esos protocolos sociales y ha también pues por cuestiones de la vida tenido la oportunidad de explorar otras rutas. De pronto por ahí hay un adolescente preguntándose, güey, pucha, ¿yo qué puedo hacer? Miremos a ver qué otras cosas hay distintas, pues como a lo que nos han establecido. Yo he tenido mucha cercanía, parce, pues con estudiantes de bachillerato desde hace muchos años y una de las cosas es que cuando uno se va a graduar no sabe ni siquiera qué hacer y la otra también es que no hay tantas oportunidades, sino pues como que siempre la gente que de pronto tiene oportunidad de estudiar siempre se va por las mismas carreras, sin decir pues cuáles, pero ahí hay algo que está pasando. En tu caso, Paz, muchas gracias por haber venido a este episodio. ¿Qué nos puedes contar de, empezando por tu historia en ese comienzo, cuando tenías 16, 17 años, estabas graduando del colegio y entonces pensando en qué hacer y cómo decidiste hacer aquello que te cambió pues la vida con respecto pues a lo cotidiano de los demás? Hey, muchas gracias, hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Muchas gracias, bienvenido, parcero. Muchas gracias, amigo. Bueno, yo creo que habrían muchas cosas que decir, habrían muchas cosas que decir porque no es fácil, requiere romper unos estereotipos, requiere romper barreras, requiere coraje, osadía, como vos decías, y bueno, pues si se puede si uno puede aportar desde su experiencia y para construir y no para destruir, yo creo que eso es lo más importante. Bueno, ¿y cuál es esa experiencia? Por ejemplo, normalmente hay dos opciones, ¿cierto? Si vos tenés la oportunidad de estudiar en la universidad pública, ¿qué vas a estudiar, cierto? Y por lo general, no, por lo general, como vos decías hace un momento mientras conversábamos, ¿cuántos de tus parceros han muerto? ¿Cuántos se han metido a un call center? Pues porque no hay otra opción y llevan ahí años, o a por supermercados de cadenas enormes. ¿Y cuántos han hecho lo que vos hiciste, que fue estudiar una lengua y a partir de que ella pues como generarte un montón de oportunidades de viajes y todo? Contanos acerca de esa experiencia, por favor, para que podamos incentivar también. Sí, yo creo que uno debe como aprender de las cosas que nos suceden en la vida y lo más importante siempre va a ser tomar conciencia. Y entonces cuando uno está en el colegio y yo particularmente que salí y yo quería ser futbolista y no se me dieron las cosas y estaba en ese momento como que, uy, ¿qué me pongo a hacer esto? En ese momento, no sé, tuve la oportunidad, la vida es así, como que a veces te da como oportunidades y tuve la oportunidad de estudiar inglés, y me di cuenta bueno,
que estudiar inglés quizás no iba a ser para mí algo trascendental en ese momento, pero que al menos iba a tener como mi mente ocupada en algo y que iba a estar haciendo algo productivo para mí, pero en ese momento no era tan consciente, o sea, no, en realidad no lo sabía, simplemente lo hacía. Y bueno, pasaron muchos episodios, o en la vida de una persona pasan muchas cosas, especialmente viviendo pues, donde vivimos nosotros, pasan muchas cosas. Y yo creo que lo más importante siempre va a ser como seguir lo que vos querés. O sea, vos sentís ok, a mí me gusta esto y lo quiero hacer y si siento la osadía de hacerlo, yo creo que lo más importante siempre es hacerlo, es seguir es seguir esa corazonada. Y bueno, yo en el momento sentí como que quería hacer algo diferente, quería hacer algo diferente a lo que al contexto donde yo había crecido y cómo había sido toda mi vida. Y bueno, en mi caso fueron los viajes. En mi caso fueron los viajes y bueno, de viajes tengo un montón de historias. Vos empezaste a estudiar inglés, terminaste que más o menos a los 2 años, fuiste juicioso más o menos, yo qué, porque hay gente que de pronto no persevera tanto, reconocerte que tuviste esa perseverancia. Terminaste de estudiar inglés y bueno, ¿cómo fue ese primer viaje? Porque listo, yo estudié inglés y me quedo en Medellín, me meto a un call center bilingüe, bueno, también hay muchas otras opciones, por supuesto. En mi caso me metí de profe de inglés. En tu caso, ¿cómo así? Por qué irse? ¿Cómo fue eso? ¿Cuántos años tenías? ¿Qué pasó? ¿Qué te estalló para irte a otro lugar? ¿Qué fue eso? Bueno, a mí me incentivó a viajar como mi mejor amigo, por llamarlo. Él fue el que, o sea, yo soy amigo de, digamos, de amistad, 8 9 años ya. Yo lo conocí en mi primer empleo. Yo lo conocí a él en mi primer empleo y él me incentivó mucho a viajar. Me dijo, hey, mira, vamos a hacer esto. Y nos fuimos para Santa Marta, nos fuimos para Juan Chaco, ladrilleros en el Chocó, Cali, hicimos de Puerto Berrío, hicimos unos 4 o 5 viajes y yo decía, ay, qué chimba esto, qué chimba viajar, conocer. Y nos hicimos un viaje a México. Bueno, esa fue la primera vez, esa fue la primera vez que salí del país. ¿Cuántos Cuando años tenías? a 19, Imagínate. 19. Ya hablabas inglés. Ya hablaba inglés, a mí me tocó lucharla, me tocó guerrear en el primer empleo que tuve en el call center, me tocó guerrearla con el inglés, porque yo salí con un nivel del colombo-americano normal. Sí. Igual, como te digo, es bueno, o sea, esa oportunidad que yo tuve de estudiar inglés y no de ponerme a hacer otra cosa, yo hubiera podido pensar, no, me voy a quedar en la esquina, me voy a quedar en la esquina parar, parchado, me voy a quedar en la esquina con mis amigos, O allá en el eso, parqueadero, o allá en el lavando mulas. o allá en el parqueadero otra vez, de mi papá lavando carros, celando. Yo lo hice un tiempo porque igual no podía trabajar, pero cuando cumplí 18, inmediatamente cumplí los 18, conseguí el empleo en el call center. Y eso me ayudó un montón a practicar el inglés, a practicarlo. Todos los días, 8 horas. A practicarlo. Hay una prueba porque yo me acuerdo que yo llegué y esa línea era nueva y yo llegué y yo entré y yo me acuerdo que yo escuchaba a la gente hablando inglés súper bien. Claro, la mayoría de call centers a veces hay mucha gente que se va para Estados Unidos, vuelve y los contratan. Y ahí empecé, y en ese momento de que lo conocí a él, empezamos a viajar y ya me empezaron a gustar los viajes. Ya fue, pero México más que todo como por ese turismo mochilero, ¿sí o qué? Pero ¿en qué momento ya decidiste como más que todo migrar? Por ejemplo, lo que cuentas acerca de ya el tiempo en que viviste en Brasil, el tiempo en que viviste en España, ya en qué momento dijiste, no, bueno, ya he viajado mochileando y haciendo todas estas cosas, voy a migrar, a trabajar un rato, tener experiencias en un lugar, ¿en qué momento fue eso? Yo creo que eso tiene más que ver con un modelo de vida y con algo con un incentivo de vida, o sea, vos cuando empezás a viajar y vos decís, mira, puedo estar aquí, yo estaba muy lejos de casa y con lo que te decía, una mochila y 4 camisetas, 5 pantalones y muy lejos en país, Georgia,
Azerbaiyán. Cuando yo estaba en Azerbaiyán, parce, yo miraba, yo sí